caída del muro de Berlín, al colapso de lo que era la antigua Unión Soviética y al colapso del socialismo como se conocía en ese entonces, se produjo en Cuba una especie de periodo sumamente complicado. Lo primero es que la Unión Soviética dejó de todos aquellos subsidios que tenía la Unión Soviética hacia la isla, si no disminuyeron, si no se eliminaron completamente, disminuyeron al mínimo. ¿Qué estamos hablando? Y eso es lo que produce, a fin, los años 70, lo que se llamó el periodo especial, finales de los años 70. En ese periodo especial en Cuba no había petróleo, como ellos lo llaman, gasolina, no había alimentos, no había nada. Hay un cuento muy famoso y es que el vehículo en el que andaba el presidente de aquel entonces, Fidel Castro, se quedó en el camino. Y se quedó por gasolina. O sea, hasta el propio presidente tenía que hacer los sacrificios que ameritaba la época. Bueno, pues después de ese periodo y sobre todo con la salida de Fidel Castro del poder y el ascenso de su hermano Raúl, se entendía que era el proceso para hacer la transición económica y democrática cubana, pero fundamentalmente la económica. Habían dos modelos, o el modelo chino, en el cual mantenía un sistema centralizado, un sistema de gobierno único, pero tenía una economía de mercado, o el gobierno, en todo caso, de aquel enemigo nefasto y terrible para los Estados Unidos, como fue el gobierno de Vietnam. Vietnam, igual que China, con una peculiaridad particular, también tiene todavía un régimen comunista, pero tiene una economía de mercado. Es de los países que más crecen en esa zona del Asia. ¿Por qué hago este recuento? Porque con Cuba se pensaba que la transición hacia una economía de mercado era un asunto de tiempo. Vimos terminar a Raúl Castro y esos cambios, esas reformas que debieron producirse fueron muy lentas. Y luego vimos un joven de 56 años, decimos joven porque en Cuba todo el que gobernó con más de 70, llamado Díaz-Canel, el cual iba a ser el presidente de la transición. Y la verdad es que tampoco ha sido así. Los cambios en Cuba han sido lentos. Claro que Cuba tiene un elemento externo que es terriblemente fuerte e inhumano para Cuba, que es el famoso bloqueo. Bueno, pues el día de ayer se acaban de tirar, como dirían los cubanos, acaban de cancelar al ministro de Economía de Cuba, Fernández Gil, aquel que iba a ser la especie del innovador en Cuba, capaz de hacer los cambios que sacarían a Cuba de la peor de las miserias. Y la verdad es que la economía cubana se ha empeorado muchísimo más. Esa unificación del CUC o de la moneda cubana, de que solamente fuera una sola moneda, se entendía que iba a llevar mayor cantidad de turistas, mayor competitividad en el turismo y sobre todo una disminución en los niveles de inflación, cosa que no ha sucedido, todo lo contrario. En el caso de Díaz-Canel, acaba de cancelar a su ministro de Economía, a quien había felicitado apenas en el mes de enero, el final de diciembre, el 1 de enero, el día de la Revolución. Es una pena. Cuba vive uno de los peores momentos parecido a aquel periodo especial de finales de los años 70. Y la otra noticia es Haití, República Dominicana. Un militar en la frontera fue baleado, fue herido de un disparo que no se sabe si se disparó, de qué lado vino el disparo. Si estaba en la frontera, si estaba en un puesto de vigilancia, se presume que vino del lado haitiano. El militar murió, creo que en el día de hoy. Vino ayer, eso va a empeorar las tensiones entre ambos países. Y entre ambos países siempre hay quien quiere desbordar las pasiones y bueno, vimos los grupos radicales de ultraderecha dominicana pidiendo tierra arrasada, pidiendo, defender la patria, el honor, la virilidad, la testosterona y todo lo que usted quiera de los dominicanos. Lo único malo es que esas personas tienen muy buen micrófono, pero tienen poco testículo y son los últimos que podrían salir a un enfrentamiento con Haití. Ojalá que el gobierno dominicano, que está en la obligación de investigar este incidente en el cual murió un soldado dominicano, se haga con la mayor de la claridad y se tomen las sanciones que tengan que tomarse, incluyendo contra
el haitiano, si lo hizo un haitiano, que no lo sabemos, que haya cometido este hecho, pero siempre con la cabeza fría y pensando siempre en cómo resolver las situaciones de la manera más conveniente para el Estado Dominicano. Veremos a ver. El día de mañana volveremos con otros comentarios.